Muy buenos días. En esta clase vamos a revisar qué debo saber sobre diabetes tipo 1 en la atención primaria. Quiero agradecer al comité organizador por invitarme a este curso. Ya me presentaron, así que voy a avanzar. Así que vamos a contestar en esta breve clase dos preguntas. Primero, ¿qué particularidades fisiopatológicas tiene la diabetes tipo 1 y por qué es importante entenderlas? Y, para mensaje para ustedes, es cuándo sospechar una diabetes tipo 1. Para partir de esto, quiero contarles un caso bien terrible que conocí en julio del año pasado, un paciente que conocí por la Fundación de Diabetes Juvenil. Este es un hombre de 17 años con una obesidad con índice de masa corporal de 31,3, sin carga familiar de diabetes, que consultó por 2 semanas de malestar general, con sed, decaimiento y sensación de que estaba orinando más de lo normal. Se le diagnosticó una infección viral y se envió a la casa con manejo sintomático. Reconsultó luego de 2 semanas, en el que se le constató un hemoglucotés que estaba en high, que significa más de 500 miligramos por decilitro, y como tenía obesidad, se le inició metformina y se derivó a consultorio. El cuadro progresa y se agrega sopor moderado, así que el paciente ingresa a la urgencia grave 1 semana después con una cetoacidosis diabética severa con pH 6,8. El manejo volumétrico es demasiado agresivo y el paciente cursa con edema cerebral, con lo cual hace compromiso neurológico, se empieza a enclavar. Se inicia terapia depletiva para el edema cerebral, muy agresiva con manitol. El paciente cae en falla renal aguda, hace una necrosis tubular aguda y evoluciona con requerimiento de diálisis. Y este paciente estuvo hospitalizado 120 días en una unidad de críticos crónicos, con una traqueostomía, ventilación asistida y en rehabilitación neuromuscular. Y si somos honestos, este paciente podría haber estado en su casa viendo Netflix en cuarentena con su familia, inyectándose insulina si es que se hubiera diagnosticado a tiempo y tratado como tal una diabetes tipo 1, un mes antes del desastre que tuvo. Y aquí viene un mito que muchos aprendimos en la escuela de medicina, que decimos, bueno, pero da lo mismo si todas las diabetes se tratan igual. Y eso es importante entender la fisiopatología, que no es así. Las distintas diabetes son muy diferentes o muy distintas. La diabetes tipo 2 tenemos una enfermedad con múltiples defectos en varios sistemas originados por el exceso de peso y la resistencia a la insulina, y la terapia está orientada a subsanar todos esos defectos, mientras que la diabetes tipo 1 es un defecto único pero absoluto solamente en la secreción de insulina y en su regulación. Por lo tanto, la terapia no está orientada a subsanar los defectos de la insulina resistencia, sino que está orientada a sustituir la insulina en forma fisiológica. Y tenemos las diabetes genéticas, que hay que hacer terapia orientada a su mutación, y las diabetes endocrinopáticas, que hay que buscar el tumor que está produciendo mucha hormona. Pero como nos vamos a centrar en diabetes tipo 1, no quiero ahondarme en esta diapositiva, pero esto es una enfermedad en que por alguna predisposición genética y algún gatillante se genera una respuesta autoinmune contra las células beta, las cuales se van destruyendo a lo largo del tiempo, hasta que el paciente cae en insulinopenia absoluta. Y ese es el único defecto que tiene. Este paciente no tiene neuroglucogénesis hepática aumentada, un tejido adiposo disfuncional, reabsorción renal de glucosa, solamente no produce su insulina. Por lo tanto, este como conjunto que tenemos en la idea de los médicos que vemos adultos de la diabetes tipo 2, que está aquí, está el Egregious 11, que no tiene una traducción al castellano, de los 11 mecanismos que producen diabetes tipo 2, no existe en la diabetes tipo 1, sino que en la diabetes tipo 1 solamente hay lo que llama el 1 único, no hay células beta, y eventualmente se echa a perder la secreción de glucagón. Pero por lo tanto, dado que las fisiopatologías son tan distintas, la terapia inyectable que aprendimos en diabetes tipo 2 no sirve en este caso. Y no podemos replicar los mismos principios con los que ajustamos una diabetes tipo 2 a los que ajustamos una diabetes tipo 1. Y esto, para mostrarles un trabajo que hicimos nosotros, que fuimos a ver que la dosificación, por ejemplo, de insulina basal tenía que ser muy precisa en los pacientes con diabetes tipo 1, la forma de dosificar la insulina rápida con un esquema variable, con conteo de carbohidratos y con glicemia, y el uso de tecnología. Y esto pasa porque en diabetes tipo 1, tener una glicemia normal es mucho más que una dosis. Tenemos que tener pacientes que cuenten carbohidratos, tenemos que tener pacientes que sepan qué carbohidratos están comiendo y que se inyecten adecuadamente la insulina. ¿A qué voy con esto? Que no es simplemente dosificar la insulina, sino que estos pacientes requieren estar incorporados a un equipo multidisciplinario que los trate de forma adecuada y les dé las prestaciones que necesitan. Y para poder hacer todo eso, tenemos que diagnosticarla bien, no podemos tenerlo como diabetes tipo 2 y tratarlo como tipo 1. Y más encima, esta enfermedad cursa muchas veces con gran cantidad de información en su cabeza porque tienen que manejar su metabolismo de la glucosa, por lo tanto, vuelvo a insistir que requieren estar en un equipo multidisciplinario para que se los trate de forma adecuada. Si usted trata a una persona con diabetes tipo 1 como una diabetes tipo 2 con insulina,
lo más probable es que el paciente sienta que tiene un nivel de impredictibilidad glicémica, que no entiende lo que le sucede, que no puede tomar decisiones, que no puede ser independiente. ¿Ya? Por lo tanto, tiene que diagnosticarlo bien. Y además guardan otra particularidad fisiopatológica, que es que al estar 100% a cargo de su metabolismo glicémico, tienen mucha tendencia a la hipoglicemia. Y aquí les quiero recordar que tenemos esta gradiente de la hipoglicemia, que están hasta 54, solamente hay síntomas autonómicos, pero cuando la gente tiene hipoglicemias más profundas que 54, tiene riesgo de problemas neurológicos, incluso de muerte. ¿Ya? Habitualmente el sistema nervioso autonómico es capaz de adaptarse a las hipoglicemias y generar una respuesta que involucra la glándula adrenal con producción de hormonas que producen síntomas y con producción de glucosa a nivel hepático, pero en las personas con diabetes tipo 1 que tienen hipoglicemias a repetición, se produce una adaptación a este fenómeno en que los pacientes disminuyen su activación simpática y disminuyen su awareness o lo atento que están a las hipoglicemias. Y esto se transforma en otro problema que es importante incorporar en esta población, que no es tan prevalente en la población con diabetes tipo 1. Así que para resumir esta breve sección, recuerden que la clasificación de diabetes tipo 1 considera que las células beta son destruidas, que en algún momento va a haber insulinopenia absoluta y no incluye otros mecanismos como insulinoresistencia que dijimos o neurogénesis hepática, y por lo tanto la terapia debe ir orientada a sustituir la insulina de la forma más fisiológica posible, y esto es difícil. Por lo tanto, para poder tratarla bien, tenemos que diagnosticarla correctamente. Y además, al no existir una secreción propia que suprimir, hay más tendencia de hipoglicemia que es potencialmente grave, y los pacientes se pueden adaptar, lo cual aumenta su riesgo. Así que, cerrando esa parte inicial, vamos a ver lo que más me interesa que se lleven de mensaje para su casa, que es cuando ustedes en la atención primaria deben sospechar que un paciente tiene una diabetes tipo 1. Veamos algunos datos generales. Primero, se considera que más o menos el 5% de las personas con diabetes tienen diabetes tipo 1, así que si tuvieran que apostar, la minoría de los pacientes que van a ver tienen diabetes tipo 1. En general se presenta de forma brusca con una cetoacidosis, cursan con gran inestabilidad glicémica, no se asocia a obesidad ni insulinoresistencia, hay marcadores de autoinmunidad pancreática, se asocia con hipotiroidismo, enfermedad celíaca y otras autoinmunes, y tiene carga familiar baja o ausente. Entonces, si yo tuviera que describir a una persona típica con diabetes tipo 1, uno se imagina, me imagino que ustedes también piensan así, un adolescente que tiene peso normal, que tiene una inestabilidad glicémica, es decir, que oscila de 400 a 40 constantemente, que debutó de forma agresiva con una cetoacidosis diabética y que tiene poca carga familiar. Sin embargo, y aquí va el qué de esta presentación, si se fijan, todas tienen marcado un asterisco, porque todas tienen algunas condicionantes que nos hacen que no sean 100% rendidores para hacer el diagnóstico. A los primeros dos que me quiero referir y quiero que más se lleven como concepto de esta clase, es la edad de presentación. Si uno va a ver, este es un trabajo que se llama T1D Exchange, que junta más de 20.000 pacientes con diabetes tipo 1, y va a ver a qué edad aparece la diabetes tipo 1. Es cierto que el pic de presentación ocurre más o menos a los 15 años, pero si uno va a ver los pacientes adultos, es decir, los que tienen entre 18 y 25, 26 y 49 y más de 50, y va a ver cuántos de estos debutaron en la adultez, es decir, siendo mayores de edad, se van a dar cuenta que 11% de los jóvenes debutaron siendo mayores de edad, más o menos la mitad de los de 26 a 49 debutaron siendo mayores de edad, y la mitad de los mayores de 50 debutaron siendo mayores de edad, ¿ya? Entonces, si bien es más frecuente en menores de 15 años, la diabetes tipo 1, quiero que por favor se graben este mensaje, que puede debutar absolutamente a cualquier edad. Si se fijan en esta cohorte, en el grupo de más de 50 años, hay 37 pacientes que tienen una diabetes de 1 a 5 años de evolución, ¿ya? Y para que se lleven una cifra de la magnitud de esto, la mitad de los pacientes debutan antes de los 15, pero eso significa que la mitad debutan después de los 15, y 80% debutan antes de los 40 años, es decir, que 20% debutan después. Algo similar pasa con el exceso de peso. Tenemos el cliché de que los pacientes con diabetes tipo 1, como la enfermedad en su fisiopatología no se asocia a obesidad, tienen peso normal. Pero si van a ver acá, el porcentaje de pacientes adultos que están con sobrepeso u obesidad se van a topar con números muy similares a la población general. Y esto es porque la distribución de obesidad y sobrepeso es idéntica a la población general. Por lo tanto, si lo aterrizamos en Chile, esperemos que aproximadamente el 70% de los adultos con diabetes tipo 1 van a tener exceso de peso. Y aquí
viene, como les decía, el mensaje más importante de esta clase que quiero que se graben, que es que un paciente tenga, se presente, sea adulto, de cualquier edad, y tenga exceso de peso. Esto no excluye el diagnóstico de diabetes tipo 1, y necesitamos más herramientas, ¿ya? Grábense que una persona de cualquier peso y cualquier edad puede tener diabetes tipo 1. ¿Qué otras herramientas tenemos? Primero, la carga genética. Siempre decimos, la diabetes tipo 2 es la heredable, la diabetes tipo 1 es una enfermedad con alta carga genética. ¿Qué carga genética tenemos? ¿Qué evidencia genética hay? Si se fijan, en la población general, como les decía, hay una carga genética muy baja, pero a medida que aumenta la consanguineidad, es decir, por ejemplo, en el caso de gemelos idénticos, aumenta el riesgo de hacer diabetes tipo 1. La carga genética en diabetes tipo 1 es mucho menor que en la diabetes tipo 2, pero a medida que aumenta la compartición del genoma, aumenta el riesgo. Y esto es importante porque un hijo de padres con diabetes tipo 1 efectivamente sí puede desarrollar una diabetes tipo 1. Entonces, este cliché que tenemos que si alguien tiene padres diabéticos, sí o sí tiene diabetes tipo 2, hay que estar ojo porque puede ser que le haya tocado que justo ese paciente que usted vio tenga un padre con diabetes tipo 1. Y uno cuando está frente a un paciente es un caso único, uno tiene la población cuando ve al paciente. Respecto a la cetoacidosis, tenemos también la idea de que todos los casos de cetoacidosis corresponden a diabetes tipo 1. Este es un estudio que hicimos con la doctora Valentina Serrano en el 2014 y vimos todas las cetoacidosis que ingresaron a nuestro hospital en 3 años. Y si se fijan, igual un porcentaje cercano al 20% correspondían a diabetes que el seguimiento nos dio la razón en que tenían diabetes tipo 2. ¿Ya? Así que, si bien es muy frecuente que las cetoacidosis diabéticas correspondan a diabetes tipo 1, no siempre es así y puede corresponder a una diabetes tipo 2. ¿Qué hay de la estabilidad glicémica? Yo creo que esto es de los factores más importantes que nos pueden orientar al diagnóstico de una diabetes, ¿ya? Este es un paciente de 73 años que tiene una diabetes de 50 años de evolución, perdón, de 40 años de evolución, que ocupa insulina glargina 70 unidades en la mañana, ocupa insulina en bolos 23 unidades por cada comida, ocupa empagliflozina y liraglutide. Aquí se fijan, esto es un monitoreo continuo, aquí están las 24 horas del día, aquí está su curva glicémica, y si se fijan, sus glicemias en 2 días distintos son bastante parecidas. Aquí en estas hamburguesitas, él come y se inyecta insulina, tiene unas elevaciones postprandiales, pese a este montón de insulina que se inyecta, pero está, uno podría decir, más o menos siempre pegado a alto, como por el 160, 150, e incluso sus 2 días se parecen. Los pacientes con diabetes tipo 2, aunque tengan 50, 40 años de evolución, siguen teniendo una enfermedad que es estable glicémicamente, ¿ya? Versus acá, aquí hay un paciente de esta diapositiva tiene diabetes tipo 1 y el otro tiene diabetes tipo 2. Si se fijan, en el paciente a la izquierda tenemos las glicemias de 24 horas. Este paciente oscila fuertemente entre altas, bajas, altas, bajas, altas, bajas bruscas, etc. Otro día anda perfecto y otro día anda de nuevo más picadito para estar alto, con fluctuaciones bruscas, versus este paciente de la derecha que está un poco alto, pero está más o menos pegado cerca del 180 y sus 3 días son iguales. Evidentemente, lo que hemos hablado, el paciente de la izquierda tiene diabetes tipo 1 y el paciente de la derecha tiene diabetes tipo 2. Esto ustedes pueden evocarlo en la anamnesis. Si un paciente les dice que tiene diabetes, no importa la edad que tengan, el índice de masa corporal que tenga, les dice que si se come una manzana a media mañana, llega al almuerzo en 400, eso es sospechoso. Eso es inestabilidad glicémica. O un paciente que les dice que se pone 3 unidades de insulina y se va de golpe en hipoglicemia, eso es sospechoso, porque acabamos de decir que la diabetes tipo 2 tiene altos requerimientos cuando está insulino requerente y que es muy estable. Sin embargo, esto depende del momento de presentación. La enfermedad no es que uno tiene 100% de células beta y de un día para otro tiene cero. Uno pasa por un proceso de destrucción de células beta que es progresivo. Por lo tanto, si yo le hago exámenes a una persona acá arriba, cuando le quedan muchas células beta, probablemente tenga un chequeo alterado. Y este es otro mensaje importante de usted en la atención primaria. Uno puede debutar con una diabetes tipo 1 simplemente con un chequeo de exámenes alterados, si es que le quedan muchas células beta. A medida que va progresando la enfermedad, aparece la hiperglicemia sintomática y con mayor progresión la cetoacidosis. Para que se lleven un número, un tercio de los pacientes debutan con chequeos, un tercio debutan sintomáticos y un tercio debutan con cetoacidosis. Así que un paciente tenga un chequeo alterado no garantiza que tenga diabetes tipo 2 y si cumple otras características puede tener diabetes tipo 1.
Esto es importante, la patología acompañante. La diabetes tipo 1 viene en un clúster de predisposición genética que la asocia muy frecuentemente a hipotiroidismo y enfermedad celíaca. 30% de nuestros pacientes tienen hipotiroidismo y entre un 5 y un 10% tienen enfermedad celíaca. Preguntan en un análisis familiar. Esto es algo que orienta el diagnóstico. Algunas que son menos prevalentes, la enfermedad de Addison, y otras autoinmunes que no se asocian tanto a esta enfermedad. Versus que en el paciente con diabetes tipo 2 esperamos que tenga hipertensión arterial, bilipidemia mixta, hígado graso, síndrome ovario poliquístico. El problema es que estas comorbilidades son muy frecuentes en la población. Entonces, si el paciente tiene obesidad, va a tenerlas. Pero lo que sí es importante es esto, el examen físico. El paciente con diabetes tipo 1 tiene una diabetes que no está derivada de la insulinoresistencia, está derivada de la destrucción de las células beta. Y el paciente con diabetes tipo 2 tiene una diabetes que está derivada de la insulinoresistencia. Entonces, búsquele los estigmas. Busca acantosis nígricas, busca grecordones. Cuando un paciente tiene una diabetes insulino requirente y no tiene acantosis nígricas ni acrocordones, piense que tiene un diagnóstico alternativo. Piense que la ausencia de acantosis y la ausencia de carga familiar, a mi juicio, son los factores más relevantes para pensar que un paciente puede tener otra forma de diabetes, que podría ser una tipo 1. Entonces recuerde que la insulinoresistencia no es parte de la fisiopatología, por lo tanto, la ausencia de estos estigmas debe ser sospechado en el diagnóstico alternativo. Y usted, cuando sospecha un paciente, le puede pedir examen de autoinmunidad. Los anticuerpos van a estar presentes en 90% de los pacientes, que son el ICA, el antiinsulina, el anti-GAD, el antiinsulinoma y el antitransportador de zinc. Que esto se puede solicitar, se hace en la Universidad Católica y en la Universidad de Chile, y en Concepción. Y ya hablamos de la asociación con otras enfermedades autoinmunes, ¿no? Por lo tanto, este cliché que teníamos del adolescente con peso normal, con inestabilidad glicémica, con debut agresivo y con poca carga familiar, en suma, tenemos que conjugar todos estos elementos en la medida que estén presentes para poder llegar al diagnóstico, y esto podría ser difícil. Así que los invito a que estén atentos a los pacientes que vean con debut de diabetes o con diabetes insulino requirentes, a no ser que se les esté pasando una diabetes tipo 1, porque el desenlace podría ser malo. Simplemente para resumir, aquí tenemos una tablita que les puedo regalar la presentación, pero vamos a esperar que la diabetes tipo 2 debute en la edad media, el tipo 1 en el adolescente. Esto tiene este dato que 20% de los diabéticos tipo 1 debutan después. Esperamos que el diabético tipo 2 tenga obesidad y el con diabetes tipo 1 sea peso normal, pero la distribución es idéntica a la población general. Esperamos que haya mucha carga genética en la diabetes tipo 2 y poco en la diabetes tipo 1, pero acuérdense que 10% de las personas con diabetes tipo 1 tienen carga genética. Esperamos que la mayoría de las cetoacidosis sean diabetes tipo 1 y no tipo 2, pero 15% aprox de las cetoacidosis son tipo 2. Esperamos mucha estabilidad glicémica en la diabetes tipo 2, casi nada en la diabetes tipo 1. Sin embargo, la diabetes tipo 1 inicial podría ser estable. Esperamos que haya hipertensión, síndrome metabólico, enfermedad hepática en la diabetes tipo 2, hipotiroidismo, celiaquía en la diabetes tipo 1, pero estas comorbilidades son prevalentes. Sí esperamos que en la diabetes tipo 2 haya estigmas de insulinoresistencia cutáneos y en la diabetes tipo 1 no. Y más o menos esperamos que en la diabetes tipo 1 haya anticuerpos positivos, en la diabetes tipo 2 no, pero que van a ser negativos en 10%. Así que para terminar, si bien la diabetes tipo 1 es frecuente en jóvenes, 20% de los pacientes debutan después de los 30, la fisiopatología no considera insulinoresistencia, pero el 65 a 70% de las personas con diabetes tipo 1 tienen exceso de peso. No todas las diabetes tipo 1 debutan con cetoacidosis, 90% de los pacientes tienen autoinmunidad pancreática al debut, y el diagnóstico a veces es difícil y debe basarse en una conjunción de factores más que en un único elemento. Así que para llevarles un par de mensajes clave, la diabetes tipo 1 es entidad clínica completamente distinta a la diabetes tipo 2 insulino requirente. La terapia va orientada en la sustitución fisiológica en la insulina faltante, y esto es difícil y requiere de un equipo multidisciplinario. Y por lo anterior, es clave diagnosticar correctamente para que los pacientes accedan a la terapia adecuada. Existe un perfil típico en nuestro imaginario médico que es un niño adolescente normopeso. Sin embargo, acuérdense este mensaje que es el más importante: la enfermedad puede debutar a cualquier edad y con cualquier peso, porque el sobrepeso es igual de prevalente que en la población general. Podemos apoyarnos en otros factores como la ausencia de carga genética, la falta de estigmas de insulinoresistencia, la inestabilidad glicémica y la forma de debut, y uno puede pedir estudios de anticuerpos para confirmar el diagnóstico, que van a estar positivos en un 90% de los casos. Aquí les dejo una foto de nuestro grupo de pacientes con diabetes tipo 1 cuando podíamos juntarnos el año 2019 celebrando el Día Mundial de la Diabetes. Muchas gracias por su atención.